Cordial saludo. El día de hoy vamos a realizar la parte práctica de los algoritmos de búsqueda no informada, específicamente el algoritmo de búsqueda primero en anchura o BFS. La idea de la práctica es analizar o realizar un algoritmo que resuelva un laberinto como este que estamos viendo en pantalla. El algoritmo debe ser capaz de, a partir de un nodo de inicio o un estado de inicio, encontrar cualquiera de los estados disponibles, considerando que va a encontrarse con una serie de obstáculos representados aquí con los bloques negros. Las acciones que puede realizar el algoritmo es desplazarse arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha, siempre y cuando pues los estados estén disponibles. Por ejemplo, en este caso donde tenemos este estado, en donde está la imagen del robot, solo se podría mover hacia arriba o hacia abajo debido a que los estados de los lados izquierdo y derecho se encuentran bloqueados o son obstáculos. Para modelar este laberinto en Scilab, lo que vamos a hacer es representar ese laberinto como una matriz, donde los obstáculos van a ser representados por unos y los caminos o los estados disponibles por donde se puede desplazar el robot van a ser representados con ceros. De esta manera podemos representar este laberinto en Scilab. Cada uno de los estados va a tener una denominación, va a tener dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y, o dicho de otra manera, la coordenada que representa la fila y la columna. Entonces cada estado nosotros lo vamos a ver o lo vamos a mapear a Scilab de esta manera. Por ejemplo, este sería el estado 1.1, este sería el estado 1.2, 1.3, así sucesivamente. Y la idea es que el algoritmo sea capaz de encontrar cualquier estado partiendo desde un estado predefinido. Es importante recordar que el algoritmo de búsqueda primero en anchura pues maneja esta estructura en donde vamos a tener primero una función en la cual vamos a tener un estado inicial y vamos a tener una función que va a ser la que nos va a analizar si el estado en el que estamos es el estado objetivo al que queríamos llegar. Esta función va a retornar un éxito o un error si no encuentra el estado. Va a retornar un éxito cuando encontremos el estado que queremos y un error cuando ese estado no lo podamos encontrar. Recordemos que este algoritmo maneja la frontera o los estados que están por ser visitados, maneja una estructura que va a ser una cola. Entonces en esa cola recordemos que cada uno de los estados que va llegando, el primer estado que llega va a ser el primer estado en salir, el segundo va a ser el segundo en salir y así sucesivamente. Entonces vamos a poner ese primer estado o ese estado inicial lo vamos a poner en nuestra frontera y también vamos a tener un conjunto de los elementos que ya fueron explorados y que no son el estado al que queremos llegar. Entonces vamos a entrar a este ciclo while. Este ciclo while lo que nos pregunta es si la frontera está vacía o no. Mientras en la frontera hayan elementos, vamos a estar en este ciclo. Cuando en la frontera ya no haya ningún elemento, pues vamos a decir que no encontramos el estado al que queríamos, nos tenemos que salir del ciclo. Entramos a este ciclo, recordemos que tenemos nuestro estado inicial, ya lo agregamos a la frontera, entonces de la frontera vamos a sacar el primer estado, el estado que llegó, en este caso nuestro estado inicial, que es el único que teníamos en frontera, y lo guardamos en la variable state. Posteriormente, vamos a adicionar ese estado inicial lo vamos a agregar al conjunto de explorados, ya lo exploramos. Y vamos a preguntar, ¿es este el estado que nosotros estamos buscando? Vamos a hacer la prueba del objetivo. Nos preguntamos si este es el estado que estamos buscando. En el caso de que esto sea verdadero, pues vamos a retornar un éxito. Vamos a decir, listo, ya lo encontramos y retornamos el estado. Encontramos el estado que estábamos buscando. Si no, pues entonces no entramos a esta condición if y venimos acá y lo que hacemos es
mirar cuáles son los vecinos de ese estado, cuáles son los vecinos, y los vamos, siempre y cuando esos vecinos no estén ya en frontera, no estén almacenados en la frontera, ni en el conjunto de explorados, si cumplen con esas dos condiciones, los agregamos a la frontera y volvemos a hacer todo el procedimiento. Entonces ya los agregamos los vecinos acá, entonces seguimos y analizamos el siguiente. Entonces sacamos de la frontera, sacamos el primero, lo guardamos en estado, lo guardamos en explorados, miramos si es el estado que estamos buscando, si no lo es, entonces volvemos y miramos sus vecinos y los agregamos a la frontera. Esta es la forma en que trabaja el algoritmo de búsqueda primero en anchura. Vamos ahora a Scilab, vamos a abrir nuestro archivo que se llama LabBFS 2020. Vamos a abrirlo y vamos a abrir la función busca vecino. Estos dos archivos están disponibles en la plataforma de Moodle. Este es el algoritmo LabBFS 2020, en este caso está guardado como 2018, pero es exactamente el mismo. Y vamos a ver, la primera línea, como lo habíamos visto en las anteriores guías, son para limpiar nuestra memoria, ¿sí? Para que no haya ninguna variable en memoria. Y la segunda es para limpiar nuestra pantalla de la ventana de comandos. Entonces, si nosotros corremos estos dos códigos, lo que hacemos es eliminar nuestras variables acá y eliminar todo lo que estaba en nuestra pantalla. Bueno, ahora sí, vamos acá. Este anuncio pues es para decir lo que hace nuestro algoritmo, que es un programa que resuelve un laberinto a partir del algoritmo de búsqueda BFS. Lo primero que hacemos es cargar en esta línea. Ustedes van a tener que modificar de tal manera que esté la ruta para llegar a la función busca vecino, que ya lo habíamos mencionado acá anteriormente a esta. Entonces tenemos que verificar que aquí esté la ruta, porque esta función lo que nos permite es utilizar esa función como si fuera una función propia de Scilab. Entonces verificar que aquí esté la ruta a donde ustedes guardaron su archivo busca vecino. Entonces tiene que estar bien escrita. Listo. Vamos a definir entonces nuestro laberinto. Esta L va a ser la matriz que define nuestro laberinto. Para nosotros verlo, vamos a ejecutarlo, vamos a darle clic derecho y vamos a evaluar nuestra selección y vamos a ir a nuestra ventana de comandos, nuestra consola, y vamos a ver nuestro laberinto, que es esta matriz, donde recordemos los ceros corresponden a caminos, ¿no es cierto? Y los unos a obstáculos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a definir nuestro estado inicial. En este caso vamos a definir como estado inicial nuestra posición 1, 1 de la matriz. En este caso vendría a ser la posición que se encuentra aquí en la parte superior izquierda de la matriz. Y vamos a definir como estado objetivo, lo vamos a guardar en nuestra variable g, va a ser la posición 2, 6, que en este caso vendría a ser fila 2, columna 6. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestra frontera y de una vez vamos a agregar a esa frontera en su primera posición, vamos a agregar el estado inicial. Listo, agregamos S a nuestra frontera en su posición inicial. Entonces, si nosotros ejecutamos hasta aquí, vamos a ejecutar hasta aquí. Y vamos a ver acá cómo quedó frontera. Vamos a preguntarle cómo es frontera. Entonces frontera lo único que tiene es un primer estado que es 1, 1, que es el estado inicial. Tenemos nuestro estado inicial S, tenemos nuestro estado objetivo que es G, 2,6. Esta variable tam va a ser el tamaño de la frontera, ¿sí? En este caso la frontera solo tiene un elemento, entonces va a mirar qué tamaño tiene esa frontera. Entonces lo vamos a guardar en nuestra variable tam y vamos a guardar esta variable r igual a 1, que es una variable auxiliar que necesitamos, un contador que necesitamos y más adelante vamos a ver para qué. Ingresamos a nuestro ciclo while. Recordemos que
nuestro ciclo while nos pregunta, ¿está la frontera vacía? Mientras ella no esté vacía, pues vamos a seguir ejecutando lo que está dentro del ciclo. Entonces aquí hacemos algo similar. Mientras ese tamaño de la frontera, ¿no es cierto? El tamaño de la frontera sea mayor que 0, o sea que tenga elementos, pues vamos a seguir en nuestro ciclo while. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es, de la frontera tomamos el primer estado, ¿cierto? De la frontera tomamos el primer estado, el primero que llegó. Primero en llegar, primero en salir. Y lo guardamos en la variable estado. ¿Listo? Y además, en esta línea lo que hacemos es, bueno, tomamos el primer estado, hay que borrarlo. Lo quitamos de la frontera, lo sacamos. Entonces igualamos a un vector vacío y de esta manera borramos ese primer estado, lo borramos de la frontera. Y además debemos agregar al conjunto de explorados, debemos agregar ese estado. Entonces lo que hacemos es, ese estado lo agregamos al conjunto de explorados, que en este caso lo llamamos visitado. A continuación, ¿qué hacemos? Miramos si el estado que estamos analizando es el estado que queremos encontrar. Entonces, si ese estado en su posición 1, ¿no es cierto?, es igual al estado objetivo en su posición 1 y si ese estado en su posición 2 es igual al estado que queremos encontrar en la posición 2, pues entonces vamos a decir, bueno, listo, he encontrado el estado que estábamos buscando y rompemos nuestro ciclo while y nos salimos del ciclo y terminamos la ejecución del programa. ¿Listo? En caso de que no sea, entonces debemos continuar. Vamos a crear esta variable que se llama visFrom, que va a tener los elementos visitados, ¿no es cierto?, más los elementos que están en frontera. Entonces concatenamos esos dos vectores y va a quedar ese vector o esa variable llamada visFrom. Y ahora sí, vamos a analizar los vecinos del estado que estamos analizando. Como el estado que estamos analizando no es el estado objetivo, lo que hacemos ahora es analizar sus vecinos. Entonces es ahí donde aparece esta función vecino, que en realidad está guardada como busca vecino. Esta función lo que hace es tomar un estado, por ejemplo, si estuviéramos en el primer estado inicial, y mirar cuáles son los vecinos que debo agregar. Entonces aquí estoy en el estado 1.1. En el estado 1.1, ¿cuáles son los vecinos que puedo agregar? Pues entonces el vecino que puedo agregar es el estado 1.2 o el estado 2.1. Son los únicos dos vecinos que podría agregar a la frontera. Entonces eso es lo que hace esta función busca vecino, los agrega recibe como parámetros el laberinto, el estado que estamos analizando y los estados que ya fueron visitados o que ya están en frontera, porque esos no los podemos volver a agregar. Entonces esa función vecino es lo que nos hace y lo guardamos en este vector que se llama vecinos. Entonces este vector vecinos pues va a tener los vecinos del estado que estamos analizando y lo agregamos a la frontera. Entonces ahora frontera la redefinimos como ella misma más los vecinos del estado. Y actualizamos este contador. ¿Listo? Y así sucesivamente. Hasta que encontramos el estado que estamos buscando y rompe el ciclo y nos salimos de nuestro algoritmo. Después de que nos salimos de ese ciclo while, desde que encontramos nuestro estado, entonces lo que vamos a hacer es, esta parte es para graficar los resultados o bueno, para mirar cuál fue el recorrido que hizo el algoritmo. Listo, entonces vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ir a nuestra consola, a nuestra ventana de comandos y vamos a ver qué es lo que nos presenta. Entonces, lo primero que nos dice, bueno, es el programa que resuelve un laberinto a partir del algoritmo BFS y nos dice, listo, encontrado el estado 2,6. ¿Sí? Encontramos ese estado. Y lo que nos presenta a continuación es cuál fue el recorrido que hizo el algoritmo para poder encontrar ese estado. Recordemos que el estado inicial era el estado 1.1. Entonces aquí lo que nos puso fue un 2. Entonces acá cuando decíamos que nos presentaba los resultados, pues
Lo que vamos a hacer en el laberinto, ir poniendo en cada posición que visito y vamos a poner el contador más 1. Entonces arrancamos por eso, arrancamos en 2. Entonces este fue el primer estado que encontramos. Recordemos que él agregó dos vecinos, estos dos vecinos que tenemos aquí. Entonces de ahí pasó a este vecino que está acá, bajó acá al 3. De ahí subió acá al 4. De ahí vino al 5, ¿no es cierto? De ahí vino al 6. De ahí pasó al 7. Pasó al 7. Luego al 8. Luego al 9. Así sucesivamente hasta que encontró el estado 2,6 en el paso 17, en realidad fue el paso 16. Entonces, se puede analizar cuál es el recorrido que él hizo. Recordemos que es el algoritmo primero en anchura. Entonces aquí vemos la forma que tiene en realizar la búsqueda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces es un algoritmo que va haciendo su búsqueda en anchura hasta que encuentra el resultado. Eso es todo, esa es la forma en que funciona el algoritmo BFS de una forma práctica, en la resolución o en la búsqueda de la solución de un laberinto.